Vamos a ver lo que decía, no McLuhan, sino Federico Angelini hace instantes ante una pregunta del colega Daniel Legnini en el programa que nos precede. Ahora, no solamente el juez Gallardo, Federico, objeta esto. Hace un par de minutos, un par de horas, lo hace hasta un ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Sale Daniel Herbeta, el ministro, el juez de la Corte, a decir, es prácticamente anticonstitucional. Ningún miembro del Poder Ejecutivo, dice, puede reglamentar el Código Penal. El uso del arma letal debe ser excepcional y cuando existe riesgo de vida propia o de terceros. Ese es el problema que estamos teniendo en Santa Fe. Les recuerdo y a los televidentes, Santa Fe y Rosario, la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario, son las dos ciudades más violentas de la Argentina, duplicando la media nacional. Sí. O sea, él es juez de la Corte Suprema, lamentablemente es parte del sistema que hace que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, muchas veces teniendo como antecedentes asaltos, robos a mano armada, hasta asesinatos que realmente no se pueden resolver en la justicia. Así que yo lamento muchísimo esta doctrina garantista, pero garantista de que le dan la posibilidad de vivir mejor a los delincuentes y que le prohíben vivir en libertad a las personas, a los ciudadanos comunes. Este es el tramo que queríamos que escuchara, siendo parte del problema, ¿no? Bueno, yo empiezo por acá, Daniel, porque después vamos a hablar de fondo, que es más importante, pero me parece que vale la pena. Esto pasó hace 5 minutos y acá. Respeto las opiniones del diputado, sin ninguna duda, tal vez no se corresponden con los datos de la realidad. La provincia de Santa Fe en los últimos, fundamentalmente desde que está en funcionamiento el nuevo sistema de justicia penal, ha incrementado de manera exponencial la tasa de prisonización. Es decir que, digamos, existe un aumento preocupante porque no sabemos cuál es la causa, estamos estudiando, hay que hacer investigaciones más bien de tipo cualitativo, de modo que yo no me siento responsable de ningún sistema que garantice impunidad. Es más, soy una de las personas que más ha intentado inculcar, incluso conceptualmente y a través de medidas concretas, que un sistema de justicia penal entre sus objetivos políticos debe dar protección a los derechos de los imputados y de las víctimas y debe intentar reducir precisamente la impunidad. Y la impunidad es la falta de respuesta institucional. Santa Fe es un ejemplo en los últimos 4 años, precisamente, de una importante reducción en materia de impunidad. El problema de la inseguridad de Rosario y de Santa Fe es un problema aparte, en el cual, digamos, la justicia tiene una responsabilidad mucho más limitada, porque los jueces no intervienen ni siquiera en la investigación de los delitos, y mucho menos los jueces de la Corte, que integramos un tribunal colegiado de 6. Si hay algún cuestionamiento, digamos, a la Corte Suprema de Justicia, aunque yo hablé a título personal respecto de esta cuestión que está hoy en todos los medios de comunicación, si hay un cuestionamiento o hay alguna responsabilidad institucional, bueno, el diputado sabrá que existe en la democracia santafesina canales institucionales para que eventualmente se deslinden nuestras responsabilidades. O sea que, en definitiva, si Angelini está convencido que vos sos parte del problema... Que pida juicio político. Claro. Que pida juicio político. Que pruebe que yo soy parte del problema, que pruebe que yo soy un garante de la impunidad en Santa Fe, que pruebe que yo soy alguien que forma parte de un sistema que apunta a desproteger a la sociedad y que en función de esas pruebas pida el juicio político y se haga responsable, obviamente, claro, porque en el juicio político yo me voy a defender. Bien. Bueno, vamos a hablar de lo de fondo, esto tiene relación con eso, porque ese discurso, entran por una puerta y salen por la otra, los jueces son cómplices, la policía es socia, en algunos casos se verifica y se da con nombre y apellido, desde el punto de vista de la responsabilidad profesional. Nosotros, en el caso que haya sido así, lo hemos hecho, en esos términos, objetando, cuestionando conductas personales, llegado el caso, pero no esa fácil que viene, ¿no?, de una onda Bolsonaro, Pichetto pidiendo que la policía pegue en serio, hay como una radicalización de posturas a partir de un fenómeno que no sé si es regional, si es circunstancial, si es pasajero, pero que pone en conflicto derechos y garantías. Estamos hablando, incluso Carrió, que es parte del gobierno, o no sé en qué situación estará ahora, dijo que esto era violar los derechos fundamentales, derechos humanos vitales, esenciales, ¿no? Hay un aprovechamiento
creo, inadecuado de la violencia estatal. Evidentemente que todos los discursos de violencia tienen una gran eficacia política porque tienen mucha aceptación social. Porque en general nosotros pensamos en el delincuente. Yo fui víctima de 2 asaltos y mi sensación personal, yo hubiera querido, si pudiera, acogotarlo al delincuente. Entonces, los mensajes que aprovechan el uso de la violencia estatal por fuera de la legalidad, canalizan pulsiones de venganza que todos tenemos dentro. Por eso son mensajes muy efectistas. Permiten sumar votos, no permiten resolver los problemas. Sí, permiten sumar votos en algunos sectores y en otros no tanto, ¿no? Y en otros no tanto. Es decir, de hecho, en la provincia de Santa Fe el gobernador ya dijo que esto no va. Y no permiten resolver los problemas, porque los problemas pasan absolutamente por otro lado. De modo que a veces hay que ser un poco más responsable. El tema de la policía es un tema central que necesita un abordaje, digamos, que tiene que ver con una policía con mucha profesionalización, una policía con una buena retribución, una policía altamente capacitada, con una conducción política y con mucho control interno y externo. No vamos a resolver el problema de la inseguridad facilitando un uso por fuera de los estándares internacionales. Eso es lo otro que te iba a preguntar. ¿En algún otro lugar hay un sitio en un país donde se pueda tirar a matar sin hoy me avisar? preguntaban, yo en verdad hago el análisis en función de nuestra Constitución y de las pautas establecidas por Naciones Unidas y por las convenciones internacionales. Hay países que tienen Guantánamo. Claro. Yo por eso no voy a poner de ejemplo, no voy a tener Guantánamo en Santa Fe. Por supuesto. De modo que el problema del uso de la fuerza letal está limitado por 2 grandes características, que son la necesidad y la proporcionalidad. Y generalmente tiene que ser un recurso último. Esto está en todos los manuales. Luego es cuestión de los jueces, en función de las normas del Código Penal, dirimir en cada caso concreto y por fuera de estos patrones si hubo una responsabilidad, si hubo un exceso o si la actividad está exenta de responsabilidad. Un juez federal de Buenos Aires, lo contencioso administrativo, dijo que esto era inconstitucional. Y Rosansky presentó una demanda contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad y mal desempeño de las funciones, a partir de esto que es una reglamentación que en principio podría ir por encima de lo que dicen las leyes y la Constitución, ¿no? Ahí están los títulos en los diarios. La justicia porteña declaró inconstitucional el protocolo policial y ordenó que la ciudad no se adhiera. Sí, lo que yo dije hoy, que tal vez molestó al diputado, es que este protocolo va a ser fuente de más problemas que de soluciones. Sí. ¿Por qué va a ser fuente de problemas? Porque tiene 2 o 3 cláusulas abiertas, sin ningún elemento de recorte, que pueden llevar a que en determinadas situaciones haya un uso indebido de la fuerza letal. Sí, es una ejecución, una pena de muerte impuesta por un policía. La gente se preocupa porque piensa en el tipo de delincuente que todos imaginamos. Claro. Pero no piensa que mañana puede haber una gresca o un barullo entre nuestros propios hijos adolescentes a la salida de un boliche. Daniel, que ese protocolo se aplique. Yo conté lo que pasó con un colega de LT3, de deporte, que se iba a su trabajo por Boulevard Oroño. Habían robado a 3 cuadras un pibe con remera verde, parecía la que él llevaba puesta. Él iba con los auriculares caminando, le gritaron alto, bajó la policía, lo tiró contra el capó y se salvó porque mostró que había hecho una carga de boleto de transporte de pasajeros en un kiosco de 1,5 cuadras. Con este protocolo le podían haber disparado. Sin ninguna duda, y eso es lo que yo señalo. O sea, a veces la ciudadanía tiene que comprender estas cosas y tiene que entender también que, bueno, estos discursos a veces realmente tienen bastante aceptación, son bien recibidos, sí, pero no resuelven ningún problema y tampoco deben neutralizar la opinión de quienes piensan diferente. Porque y no solo de quienes piensan diferente, sino de quienes han estudiado la problemática. Pareciera que esto es lo que decíamos antes de McLuhan. Pareciera que hubiera una opinión dominante, sí, y una suerte de espiral del silencio, donde cuando uno no le gusta algo debe callarse, bueno, para no ser rechazado. Pero hemos vivido la época de Bloomberg, Daniel. Hemos vivido los ¿Y qué pasó después de Bloomberg? Nada, no se mejoró nada. Porque después de Bloomberg se modificó cantidad el Código Penal y no se aplicó la pena de la mitad de las cosas que se aprobaron, años claro, 50 años de pena temporal, prisión perpetua para delitos. Y no bajó el delito. Y no bajó, al contrario. Y es lo que me decía ayer un interlocutor con el que conversábamos del asunto, otro abogado,
que lo que hay que ver para que esto avance o no es quién es el primer muerto. Me decía, esto es cruel decirlo en esos términos, porque si el primer muerto es un chico de clase media, del centro, que estaba metido en una gresca a la salida de un baile en el Jockey Club, o en Gimnasia de Grima, o en Metropolitano, va a ser una cosa. Ahora, si el primer muerto es un pibe que va con la gorrita, con la bermuda, con el estereotipo, ¿no?, de la criminalización de la pobreza, puede llegar a tener otro funcionamiento, lo cual es terrible, es aberrante, ¿no? Y que haya gente que sin estudiar, yo desde la ignorancia puedo entender que se digan algunas cosas, pero el que presuntamente ha estudiado o se ha formado no tiene la chance de decir o esgrimir su propio desconocimiento. Y yo pensé que era de otra manera. Sí, yo le quiero hacer una aclaración. El gobierno nacional, al cual representa el diputado, me convocó para integrar la Comisión de Reforma del Código Penal argentino en el año 2017. O sea, hace 2 años, un hace año 2 atrás. años. Yo no pude integrarla porque asumí la presidencia de la Corte y obviamente di mis excusas. Quiero decir de que había sido convocado y que hay gente que estudia y trabaja el tema y que lo presidente de la Nación y el ministro Garabano para integrar la Comisión de Reforma al Código Penal. Lo que sí me parece es que hay que ser muy responsable cuando se tratan estos temas, no hay que molestarse frente a la crítica. Yo hablo desde un punto de vista personal, no estoy hablando en este caso como representante de la Corte. Institucionalmente. Soy profesor titular hace muchos años, soy director de un departamento de Derecho Penal, me he dedicado a la enseñanza universitaria y soy muy prudente en mis apreciaciones. Lo que he dicho es que este protocolo va a ser más fuente de problemas que de soluciones. ¿Puedo agregar otro problema que se me ocurre? El doble estándar. Si en la provincia de Santa Fe la Policía Federal o la Gendarmería o la Prefectura puede tirar a matar y la Policía Provincial no, quiero decir, a los propios policías los meten en un berenjenal, es tremendo. Sí, por eso digo, hay que tener cuidado con... mire, acá hubo un precedente que yo también he criticado, lo he criticado, o sea, no tengo por qué ocultarlo, porque siempre he dicho lo que pienso. Aquí también se habilitó el derribo de aeronaves en vuelo sin ningún elemento de recorte, por decreto. Sí. En Alemania, esta medida surgió con motivo del 11 de septiembre, fundamentalmente limitado al delito de terrorismo y luego a algunos otros delitos de crimen organizado. El Tribunal Constitucional alemán declaró la inconstitucionalidad a pesar de que el decreto de derribo en Alemania solo estaba autorizado cuando había riesgo de muerte de personas en tierra. No sé si me explico. Sí, claro. Son medidas que a veces tienen un fuerte efecto simbólico, pero que en lo instrumental no van a resolver el problema que todos queremos resolver y que tiene que ver con la obligación del Estado de proteger la seguridad de los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen derecho a ser protegidos y tienen derecho a vivir en paz sin que nadie interfiera, digamos, en su integridad física, en el ejercicio de sus derechos. Pero la protección de sus derechos se busca por otro lado, no a través de estos caminos. Daniel, como siempre, un gusto, ¿no? Y surgió esto sobre la marcha a partir de que dio la casualidad, la coincidencia que Angelini participó del programa anterior, nos parecía que correspondía, ni más ni menos, y me acordé de lo de McLuhan, con lo cual ahora le digo al director, y esto es poco frecuente en televisión, vamos a pegar los 2 cortes para poder dejar los últimos minutos del programa y ver esa escena de 2 extraños amantes, donde Woody Allen hace una explicación que va mucho más allá de ese episodio, sino de la conducta humana en general. Enseguida venimos en un...